entrando en el templo del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a hablar nosotros de cómo nosotros poder hallar el favor de Dios. Amén. Cómo hallar el favor de Dios. Y una de las cosas es que nosotros somos tripartitos, es decir, que ya sabemos que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando nosotros vayamos a entender esto, vamos a entender de que en el tabernáculo de Dios está dividido en tres sectores. El atrio, que es el patio, que es el cuerpo, el lugar santo, que es el alma, Amén. y el lugar santísimo, que representa el espíritu de la persona. Amén. Entonces yo veo acá algo de que Zacarías había ya sido sacerdote y había sido llamado para ser sacerdote, pero nunca había experimentado algo sobrenatural en su vida. Y cuando él va a experimentar lo sobrenatural, es que dice que la suerte cayó sobre él para que él fuera a ofrecer en el altar del incenso. Entonces, ahí nosotros vemos, número uno, quiero que usted note que la obediencia tiene su recompensa. Y él y su mujer caminaban en los estatutos de Dios. Es decir, ellos estaban en la obediencia, que no ha sido nada fácil, ¿no? Poder obedecer a los mandatos, los estatutos, los preceptos. La ley de Moisés era bien dura, pero sin embargo, ellos desde jóvenes habían servido a Dios porque eran de linaje sacerdotal. Pero como si habían llegado a una edad de que, bueno, ya no pasa nada, ya no sucede nada, y de repente le cayó la suerte. ¿Verdad? Suerte, cuando hablamos suerte, la suerte bíblicamente no existe. O sea, la palabra suerte en la Biblia no existe. Sino que cuando hablan de suerte, están hablando de que como si, bueno, vamos a tener un dado y el que saque el mayor número, a ese va a ganar. Eso se llama echar suerte. Eso se llama echar suerte, de lo que está hablando aquí la Escritura. Entonces parece que como si habían 4 o 5 sacerdotes que les tocaba en ese turno, pero en esos 5, 6 o 7, lo que hayan sido, como si jugaban algo, ¿no? A tirar la suerte. Antes me acuerdo yo que habían palitos, habían 6, 7 palos delgaditos y hay uno que era cortito. Entonces ponían los 6 palitos, 7 palitos y decía, a ver, agarra el tuyo, ¿verdad? El que esté más corto, ese gana. Entonces cada quien agarraba y tal que agarraba, yo gané, decía, ¿no? Entonces eso se llama echar suerte. Entonces tal vez ellos echaron suerte entre los 7, 6 sacerdotes que habían ahí para ver quién le tocaba y cayó en Zacarías y dijo, wow, me tocó, ¿verdad? Me tocó. Entonces a él le tocó, por suerte, ir a ministrar como sacerdote el lugar del altar de incenso. Es poder ofrecer el lugar de incenso. Ok, ahora, como vamos rápido en la enseñanza de esta mañana, quiero decirles de que nosotros podemos ser cristianos de 3 niveles. El primer nivel es al nivel atrio. El nivel atrio es especialmente donde encontramos iglesias a nivel atrio, ¿no? Las iglesias a nivel atrio son aquellas que como no hay rema de Dios, como no hay inspiración de Dios, como no hay palabra inspirada de parte de Dios hacia el ministro hacia la congregación, ellos comienzan a hacer entretenimientos. Ellos comienzan, por ejemplo, si alguien cumple años, ¿verdad? Ya no hacen un servicio donde hay alabanza, adoración y predicación, sino que ellos comienzan a celebrar ese cumpleaños, se enfocan más en ese cumpleaños, se enfocan más en obras teatrales, ¿verdad? Como la gente no entiende por el rema o la vida espiritual que no lleva, ellos no captan el rema de Dios, entonces comienzan a hacer obras de teatro, comienzan a hacer conciertos también. Cuando hablamos nosotros de conciertos, estamos diciendo de hacerlo a un nivel de ministración, ¿verdad?
cuando hablamos de filibuster. Pero en este caso es que comienzan a poner luces de colores, comienzan a bailar, comienzan a poder traer música de rock, música de rap. Bueno, ¿qué estoy enseñando? Que hay 3 niveles de cristianos y hay 3 niveles de iglesia. Y dependiendo del cristiano, en la estatura que él tenga, él va a buscar la iglesia de la estatura espiritual que él quiere tener o que tenga. Porque si es una persona, por ejemplo, que esté en el atrio, que esté en el patio, de donde salió Zacarías, ¿no? Donde entró Zacarías, porque antes, acuérdense, por favor, que si estamos entendiendo la enseñanza de esta mañana, es que hay 3 tipos de sacerdotes. El sacerdote que ministraba en el atrio, que en el patio había el sacrificio, donde ponían el cordero, donde había fuego en el altar, donde venían y cortaban la carne de los sacrificios de los animales, depositaban toda su carne dentro del fuego, se quemaba el fuego, etcétera, etcétera. Y luego también la sangre la agarraba el sacerdote. El sacerdote agarraba la sangre y la rociaba dentro, alrededor del altar, o sea que había un rito y una ceremonia en el atrio. ¿Ya? Y entonces ahí vamos, 3 tipos de sacerdote. Hoy vamos a hablar del sacerdocio, porque eso es lo que nos corresponde a nosotros. Pero qué bonito pasar de un nivel sacerdotal a otro nivel sacerdotal. Y cuando nosotros pasamos de un nivel a otro nivel, tenemos que saber de que había los sacerdotes que ya ministraban en el lugar santo. Ellos tenían que ir a una pila grande de agua, se lavaban las manos, porque era otro tipo de trabajo. Estos sacerdotes ponían el pan de la proposición, que eran 12, luego también tenían, ministraban lo que era el candelabro, y ahí cambiaban el aceite de las lámparas que había en el lugar santo, porque en el atrio estaba la luz del sol, pero en el lugar santo estaba cubierto con telas de animales y ya estaba todo oscuro. Entonces ahí tenía que estar completamente en el segundo nivel, tenía que estar lo que era la lámpara, lo que es la chequiná, lo que nosotros le hemos de decir, perdón, no es la chequiná, sino que la menora, que es el candelabro de las 7 cosas, ¿no? De los 7 brazos que salen. Entonces ya es otro tipo de eso. Bueno, avanzando a la iglesia, el lugar santo es donde hay alabanza, hay adoración, donde hay oración, pero todavía no hay un rema de Dios. Estas iglesias son aquellas que hay mucha teología, hay mucho palabra que son seminaristas, hay mucha palabra que viene a través de estudios de libros, viene a través de mucho instituto bíblico, ¿verdad? Hay luz, pero todavía es un sacerdote que le falta entrar todavía a los milagros. Es un sacerdote que todavía no ha visto la gloria de Dios. Amén. Que no han visto de veramente que hay un Dios que regenera. Amén. Ojos. Que amén. Puede, hermano, cambiar la mano de un leproso y ponerle una nueva. Amén. No ha visto todavía un paralítico levantarse y ser regenerado, estar todo completamente desahuciado, ser levantado. Ahí se necesita el tercer nivel sacerdotal. Y eso es lo que yo quiero hoy enseñar en esta mañana. Amén. ¿A qué nivel de sacerdocio queremos nosotros llegar? Amén. Y primeramente encontramos que, bueno, cuando ya el Señor te llama y te dice, sabes que la suerte te cayó para que me ministres, ahora vas a ministrar el incensario. Para comenzar, quiero decirles de que la administración del incensario, hay 2 interpretaciones que he encontrado. La más fuerte de ellas es la oración. La más fuerte de ellas, de ministrar el incienso del Señor, es la oración. Porque la oración, estuve viendo los componentes aromáticos que tenía el incienso. Porque era un incienso aromático. Amén. En el cual se ponía dentro de... O sea, ministrar era poner ese perfume, poner esa esencia que era de plantas, que era de árboles, que era de resina, de todo eso, y ponerlo y que pudiera por el calor y el fuego salir y llegar al lugar santísimo, donde ahí sí estaba la chequina de Dios. Entonces,
el primer nivel, yo creo que para poder entrar ahí en nuestro sacerdocio, tenemos que nosotros ser personas de oración. Tenemos que aprender a orar. Cómo orar, cuándo orar, por qué orar. Y eso es algo que nos va a llevar a nosotros. En un estudio más adelante, que ya hemos hecho anteriormente, hablando de la oración intercesora, la oración de fe, la oración por los santos, la oración para que cuando predique el predicador fluya. Hay un montón de que habla de la oración. Ahora, pero lo que estamos hoy tratando de nosotros hablar, vamos a hablar del incenso y vamos a hablar de la oración. Porque la oración tiene 3 niveles. La oración, creo que tiene 3 niveles el incenso. La primera oración es que nosotros tenemos que sacar de nuestro cuerpo a través de la oración lo del mundo. Porque el primer esfera es el mundo. Segunda esfera es el cielo. Y el tercera esfera es los lugares espirituales que son los cielos de los cielos. Entonces, miren conmigo, tierra, cuerpo. Tierra, cuerpo. ¿Okay? El cielo representa el alma y el lugar celestial representa el espíritu. Entonces, cuando uno va a entrar a ministrar, tiene que saber de que hay un nivel tierra todavía dentro de nosotros y ahí entra el cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué es el cuerpo? La Biblia lo dice, ¿no? ¿Y qué es el cuerpo? La tierra dice primeramente los placeres de este mundo, habla de lo que el ojo, habla del ojo, ¿no? ¿Verdad? Habla del ojo, que el ojo se deleita en muchas cosas. Este está en primera de Juan, ¿verdad? La amistad con el mundo, dice, es enemistad contra Dios, ¿verdad? O sea, hay cosas que a nosotros primeramente en nuestras oraciones tenemos que ir subiendo. Fíjense, por ejemplo, cuando nosotros, vamos a ver los niveles. Cuando usted ora, ¿ora o no ora para comer? ¿Sí ora o no ora? Ok. Pero ¿qué oración va a hacer usted? Va a hacer, por ejemplo, Padre, bendice un alimento. Ese es a un nivel. Pero Padre, santifica estos alimentos. Ese es otro nivel. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que santifiques y que sean de provecho estos alimentos. Amén. Para mi cuerpo. Ese es un tercer nivel. Amén. ¿Verdad? Fíjese, ahí están los 3 niveles de oración. Porque dice la Biblia que si nosotros comiéramos cosas mortíferas, no nos va a hacer daño. Pero si usted agarra un pan, se lo pone aquí, Señor, bendícete. Usted nada más, no, esa oración no trascendió el tercer nivel. Por lo tanto, hay gente que se enferman del estómago. ¿Por qué razón? Porque no oran para comer. Que el Señor santifique Amén. el alimento. Entonces, en la oración hay un poder que no importa, hermano, en sí, que no haya hecho, si es agua del caño o no sea agua del caño. La oración tiene poder para uno, el agua del caño, hermano, purificarla. ¿Se da cuenta? Es el nivel de oración, es el nivel de la intención de la fe, es el nivel de la oración que nosotros hacemos cuando nosotros vamos a tomar los alimentos. Y bueno, yo he aprendido en el restaurante, antes yo, señores, ya. No, hermano, especialmente cuando va a comer chifa uno, que tienen ahí tantos budas y tienen a ver, ¿a quién les han ofrecido esos alimentos? Amén. Es cuando uno, Señor, en el nombre de Jesús, bendice y santifica este alimento. Amén. Entonces uno tiene que saber que la oración tiene poder. Hoy estamos hablando del incenso. Amén. Del poder del incenso, que cuando nos ha llevado al primer nivel, nosotros tenemos que ir y vencer el primer nivel, que es el mundo, que es la carne. Segundo nivel, el alma, que son los sentimientos. Amén. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? Que si en el día te han herido, se han hablado mal de ti, si te han hecho una ofensa, perdona. Tienes que llegar. O sea, ¿qué estoy hablando hoy? Que cuando tú doblas rodillas, primero vas a vencer el primer nivel. Ahora, hay gente que se levanta el primer nivel, o sea, el primer sacerdocio. El segundo se queda ahí a vencer el segundo nivel, porque el segundo nivel es a nivel alma, es a nivel de sentimientos. ¿Qué siento, qué no siento? ¿Ya?
Entonces, hay gente que se levanta después de haber dicho, Señor, ya me siento bien, ya me salió esta cosa de lo que yo sentí, este remordimiento, este egoísmo, esta envidia, hay un montón de cosas en el alma. Y se levanta, pero ahí tiene que permanecer al tercer nivel. Al tercer nivel fue que entró Juan, Zacarías, perdón, el papá de Juan, que fue, que dice, escuche bien lo que le voy a decir, que eso es lo que estamos buscando hoy en la enseñanza. Amén. Que pegado al altar se le apareció el ángel del Señor. Amén. Ahí suceden esas cosas. Entonces, nosotros no queremos una vida natural, queremos una vida sobrenatural. Amén. Nosotros queremos ver cosas que tal vez el cristiano común y corriente no las ve. Tal vez, antes, tal vez en el libro de los Hechos narra cómo es que Pedro, hermano, llegó un ángel, le cortó las cadenas, dijo, vete, salte. O sea, mire qué relación. Pero dice la Biblia que Pedro y Juan permanecían a la hora tercera, que era la hora novena, perdón, a la hora nona, dice ahí que es la novena, que dicen que es las 3 de la tarde para nosotros. Todos los días oraba con Juan. Dice que iban a orar a esa hora, pues vamos a orar, vamos, y se ponía de acuerdo con Juan, y con Juan se iban a orar a esa hora todos los días. Entonces, cuando nosotros vemos que se va a otro nivel de oración, entonces dice, la sombra de Pedro, o sea, cuando tan solamente la sombra de Pedro llegaba a los enfermos, se sanaban. Bueno, pero ahí dice el coro, no era la sombra, ni tampoco Pedro, sino que era el Espíritu del Señor, pero iba lleno de la unción. Esto trabaja así, esto funciona así. Que nosotros cuando somos llamados a un sacerdocio, lo primero que tenemos que entender es la oración. Amén. La oración a 3 niveles. Sacerdote, número 1. Número 2, donde se comen los panes de la proposición, donde está el candelero, o sea, que hay luz, ya se siente bien uno. Pero hay que ir más allá del velo, donde está el arca del pacto. Amén. Que es ahí donde el incienso va a llegar, donde el incienso va a agradar a Dios. Dice que nosotros tenemos un perfume, dice la Biblia, 1 Corintios 2, que nosotros damos un olor a Cristo. Amén. Llevando un perfume agradable de olor a Cristo, de vida el aroma, no de muerte. Amén. No sé si me estoy explicando. Amén. Ya casi estamos terminando el estudio. ¿Okay? Pero tenemos que entender de que para esto tenemos nosotros que orar. Tenemos que orar para llegar a hacer un ministerio. Mire, cuando la gente ora y viene a la iglesia, lo primero que es, dice, gloria a Dios, amén. ¿Por qué? Porque ya viene preparada en el Espíritu. Ya ha orado, ya ha buscado la oración y ahora Dios le va a confirmar a través del mensaje de la palabra. Entonces usted va a captar las palabras en el Espíritu. ¿Me explico? Pero si no venimos en el Espíritu, vamos a sentir cansados, me duele aquí, me duele allá. ¿Cómo le puedo yo decir? No vamos a retener lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Amén. Cuando nosotros oremos y sigamos orando, dice uno, ya entendí. Porque ahora el logo se te hizo rema y el rema lo aplicaste para tu vida. Y cuando comienzas una línea de oración, entonces sí la palabra llegó a tu vida. Mientras tú no busques una línea de oración, entonces la palabra llegó, pero llegó al 20, al 30, al 70, pero no ha llegado al 100 por 1. ¿Ok? No ha llegado al 100 por 1 todavía. Entonces quiere decir que nosotros podemos retener un 30% de lo que se dice hoy. Podemos retener un 70% de lo que se dice hoy. Pero cuando ya oramos y hemos entendido el poder de la oración, estamos reteniendo al 100 por 1. Y es cuando se fructifica al 100 por 1. ¿Cuál es la fructificación? Dios le habló a través de un ángel. Y lo primero que le digo, mira a Zacarías, le digo, ¿sabes una cosa? Vas a tener un hijo. Ahora, acuérdense que ellos habían dedicado toda su vida al evangelio, toda su vida a Dios. Pero ya estaban entrados de años y no habían tenido hijos. Ellos tenían un problema que nunca había sido resuelto.
dice que Elizabeth era estéril. Amén. Ese era un problema para ella. Como matrimonio, digo yo, tantos años sin no tener ni siquiera un hijo. Para que Israel era una máximo, ya tener, como le dije yo, un hijo. Dice, bendito es el que abre matriz, que cuando es varón. O sea, que era una bendición que el primogénito sea hombre. Eso lo dice la palabra del Señor. Pero sigamos aquí adelante, conforme a la costumbre, pero yo quiero ver algo como usted. Dice aquí, en el 11. Y se le apareció el ángel del Señor, puesto en pie a la derecha. ¿En dónde se le apareció? En el altar. En el altar del incenso. ¿Okay? Acuérdense que era lo que estaba ministrando él como sacerdote. 12. Y se turbó Zacarías, viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer te parirá un hijo, y le llamarás su nombre Juan. No solamente tuvo un hijo, Dios le dio el nombre del hijo. Qué tremendo. Ahora, yo quiero que usted, fíjese que hice una connotación, si me permite usted, voy a ver si la encuentro. Y le voy a decir qué es lo que quiere decir Juan. A ver si tengo mis notas aquí, lo apunté. Ay, 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 se desapareció. Uy, se desapareció, no la guardo. Porque la busqué en el hebreo. Pero la palabra Juan quiere decir bendición y gracia, o bendita gracia. Ahora, yo lo que estoy viendo, ya después lo voy a buscar ahí, porque la fui a buscar en mi diccionario, en el Strong, y es como quien dice, mira, tu milagro va a ser que vas a tener un hijo, y ese hijo va a ser de bendición y de gracia al pueblo de Israel. Yo me pongo a pensar, qué cosa más preciosa es que Dios pueda bendecir tus hijos. Porque ser un ministro del Señor no es fácil. Créame lo que para ser un ministro de Dios, usted necesita tener un llamado divino de parte de Dios. Si no, no puede resistir. Amén. Si no, no puede fructificar. Y eso es lo que estamos hablando hoy en esta mañana. Por ejemplo, decía mi apóstol que se murió, todos queremos hacer los milagros que hacía Pablo, pero nadie quiere las pedradas que recibió. Todos quieren venir y sanar a los enfermos, pero tampoco no quieren ni siquiera llevar ni siquiera 20 latigazos en sus espaldas. Todos quieren llevar el evangelio, pero él naufragó en el mar a punto que estuvo a perder su vida. Eso no lo quiere nadie. Por eso yo le digo en esta hora, de que ser ministro tiene que tener un llamado de parte de Dios. Y primero tiene que usted cuidar su testimonio antes de ser llamado. Antes de que Dios lo llame a que le sirva en el lugar santísimo, usted tiene que ser llamado y preparado de tener un buen testimonio. Porque dice, yo no doy testimonio de mí mismo. Jesucristo dijo, sino que mi Padre da testimonio de mí. Amén. Y ustedes no me quieren creer. Las obras que yo hago no las hago de mí, sino que lo que el Hijo mira acerca del Padre, eso hace el Hijo. Entonces, qué bendición de poder tener un hijo ministro. De veras que es una gran bendición. Qué bendición que Dios te levante a ti como ministro. Qué bendición de que Dios te pueda usar a ti. Pero no simplemente un ministerio cualquiera, sino que un ministerio de milagros. Un ministerio de milagros y gracia. Un traer y dar a luz algo de parte de Dios. Y para eso tenemos que entender de que un ministro tiene que ser un ministro de oración. Tiene que ser un ministro del Espíritu. Decía mi apóstol que ya se murió, bueno, como yo aprendí tantas cosas de él. Nadie que es espiritual va a querer un pastor carnal, ¿no? Y esa es otra historia. Porque para ser un pastor espiritual y un llamado, se sacrifican muchas cosas para poder estar en el lugar santísimo.
para estar siempre ofreciendo incenso al Señor de olor grato. Porque aquí no se puede brincar la barda uno. Aquí no se puede brincar uno la tablita, como dicen. Aquí no se puede brincar uno, porque el que se brinca la barda es ladrón y salteador. El verdadero pastor entra por la puerta y no es fácil entrar por la puerta. Porque la puerta es la oración, el sacrificio. La oración es el precio que tienes que pagar como Cristo Jesús lo pagó en la cruz. Entonces, hablando del incenso, quiero decirles de que hubieron dos hijos de Elí, que dice la Biblia que ofrecieron incenso, pero incenso extraño. Amén. ¿Y qué pasó con ellos? Mató el Señor. Los mató el Señor. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque primero, dice la Biblia que eran borrachos. Segundo, así borrachos ministraban las cosas santas de Dios. Después dice de que también ellos tenían mujeres y se acostaban con ellas dentro del templo del Señor. Imagínense qué irreverencia eso. Entonces, yo he estado averiguando eso, y el incenso. ¿Y qué es lo que hicieron? En sus borracheras y sus carnalidades, como sacerdotes, porque ellos eran sacerdotes. Los hijos de Elí eran sacerdotes porque venían según la tribu de Leví. Entonces ellos en su borrachera hicieron otro perfume y le pusieron otras cosas que no eran de... Es que este aroma no me gusta, es que este aroma huele feo, ¿me entienden? Y fueron a hacer su propio, en su desobediencia, fueron a hacer su propio incenso. Hicieron sus componentes y ofrecieron fuego extraño delante de Dios. Entonces digo, esto no huele a lo que yo digo, esto no huele a lo que yo ordeno. Y los cortó el Señor. Ay, perdón, pastor, Sí. el Señor lo soportó, porque ellos venían haciendo estas cosas, pero ahí fue cuando derramó todo, ¿no? Toda su ira, ¿no? Porque el incienso que subió era diferente. Exactamente. ¿No? Porque yo me he preguntado, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál sería lo raro? Pero fui a estudiar anteriormente y dice que Dios ya estaba enojado con los hijos de Elí, porque ellos se emborrachaban. O sea, hay que ir a otras versiones, para ver, ¿me entiendes? Que ellos se ponían, o sea, no tomaban, porque aún todavía a veces los judíos toman vino y ¿verdad? Algo así regular. Pero estos sí se ponían unas buenas. Y así borracho. Es como si, por ejemplo, yo viniera aquí, imagine usted, dice, pastor, qué bien, cómo fluye, ¿no? Y yo antes de entrar aquí me dejé caer dos peleaídas, así, sí, ¿verdad? Y uno está aquí hablando y wow, cómo fluye, ¿verdad? Pero fluye uno bajo la influencia, pues. Amén. ¿No? Venir unos borrachos, sí, hermano, sí, estas cosas son santas y son divinas. Entonces, las cosas que cuando se ministra en pecado, dicen que un abismo llama al otro, y cuando se comete un error, sigue cometiendo otro error si no se rectifica, y su papá no lo rectificaba, lo dejaba que ministraran borrachos. A él también lo mató. A él también se fue en cuenta. Sí. Se fue en cuenta. Por eso, hermano, que yo a veces me pregunto, Señor, pero este camino no es fácil, ser ministro no es fácil. No es fácil. Mire, usted haga un montón de cosas buenas y nadie le va a aplaudir. Haga un solo error como pastor y ¡pum! Todo el mundo lo chanca. Con uno. ¿Se da cuenta? No es fácil. Entonces, quiere decir de que aquí el único que tiene que guardarte, cuidarte y protegerte es el Señor. Amén. Aparte de las luchas contra el diablo, contra los espíritus inmundos, con el mundo, etcétera, etcétera, no es así. Pero queremos subir de nivel. Y para subir de nivel, nosotros como sacerdotes y ver cosas sobrenaturales, porque yo no sé si usted quiere ver cosas sobrenaturales. Amén. Amén. Yo quiero ver cosas sobrenaturales. Si yo cuando me convertí, yo sentí que me habían echado, yo estaba bien drogado ese día, sentí que me habían echado un aceite caliente que me cayó aquí, literalmente venía así, y cuando llegó a los ojos, ¡pum!, miré normal. Estaba bien drogado ese día. Y cuando bajó el aceite que sentí así, ¡fum!, se me fue, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Son cosas sobrenaturales. Son cosas sobrenaturales. Después me atacó el enemigo
Y me acuerdo yo que cuando me acostaba, venían como ángeles con alas, demonios, y me agarraban, mire, yo los miraba en el sueño, en las 4 esquinas, agarraban cada uno las 4 esquinas, 4 demonios, y comenzaban a volar, hermano, y yo sentía que la cama la subían los demonios y que me querían contaminar contra el piso, contra el techo. Y yo oía literalmente así rápido, que yo, ¡ay Dios! ¿Me entiendes? Yo por lo que había estado. No sé, pero era, o sea, el evangelio sobrenatural yo quiero mantenerlo así. Un evangelio sobrenatural. Y sabe, yo le pregunté al Señor, le dije, Señor, pero ¿por qué esta manifestación del diablo? Y el Señor me dijo, había un crucifijo que me habían regalado, que de una iglesia católica se le habían dado a un amigo mío, y de eso, en la loquera, era el crucifijo era de plata y en medio era de madera negra. Le habían quitado el Cristo y estaba así nomás con una cosa negra. Entonces eso estaba de moda, ponerse cosas negras, ¿no? Camisa negra, etc. Y ese era un crucifijo en el centro de madera negra. Y entonces el Espíritu me dijo, eso ha sido dedicado al anatema. Y yo no sabía ni qué era anatema, pero eso me dijo el Espíritu. Ustedes los brujos, eso. No sé, pero eso ya había sido curado, qué sé, con brujería, hechicería, o a una misma ya le habían tirado hasta agua bendita, qué sé yo, esas cosas, pues, ¿verdad? Para que te traiga suerte, para que te bendiga, le han dicho a la gente, y eso me lo había regalado con mucho amor y mucho cariño, pero eso estaba haciendo manifestaciones demoníacas en mi casa. Y el Señor me dijo, eso lo vas a ir a botar, no vas a tirar. Increíble, desde que tiré eso se fueron los malos sueños. Entonces, lo sobrenatural tiene que venir sobre nuestra vida. Y nosotros tenemos que ver de que ahora la gracia y la salvación de la gracia había venido a través de un milagro de una mujer estéril que ya era anciana, porque Elizabeth era anciana, y ahora en el turno que le había caído, es decir, si Dios lo llamó, aprovechemos. Si Dios lo llamó, hermano, tenemos que nosotros venir y congregarlos y orar y mantener ese ritmo de comunicación con Dios para que podamos ponernos en mi espíritu todos y mantenernos en ese espíritu, porque eso te va a llevar a tu milagro, eso te va a llevar a lo sobrenatural, eso te va a llevar a ti a que entres a una dimensión no de atrio ni de lugar santo, sino de lugar santísimo, y puedas ver que a una viejita de 80 años, yo le calculo 80, Elizabeth, porque dice que ya estaban bien entrados de años, otros dicen que ya eran ancianos, pero ya entrado de años, para mí una persona ya de 80 años ya está entrada en años, hermano. Ya no se puede concebir, ¿no? Ya no se puede concebir. Y estos dos estaban ancianitos y quedó embarazada la tal Elizabeth. O sea, eso es glorioso y es hermoso de ver de que Dios rompe lo natural, lo que la gente le llama un milagro, ¿no? Que una persona de 80 años llegue a quedar embarazada. Eso es un milagro. Entonces, hoy yo quiero ya terminar en esta mañana la enseñanza de ver aquí, lástima que no sé por qué se me fue la nota, estaba la nota aquí, no hay nota, dice, yo la guardé. Hoy aquí, donde estamos estudiando nosotros, dice que y tendrás gozo, 1:14, y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. Qué tremendo, ¿no? Un niño que traiga alegría, que traiga gozo. Qué tremendo. De saber, hermanos, niños, así como vamos a decir, como Yocha, como Renzo, que está aquí, que es un niño que a pesar de su edad viene, ¿no? Y que para mí los papás deberían de estar brincando en un pie y deberían de estar felices y gozosos diciendo, qué bendición mi hijo, al lugar de ir a vagar, al lugar de ir a buscar malas amistades con gente que anda robando, al lugar de andar en pandillas, él está en la iglesia. Qué bendición, ¿no? De poder decir, yo voy a apoyar a mi hijo, yo voy a estar con mi hijo, porque mi hijo puede ser un siervo de Dios, puede ser llamado un profeta a las naciones, puede ser alguien que mueva los milagros y las señales y lleve muchas almas para el reino de Dios. Y qué lindo sentirse apoyado por los padres, ¿no? Yo le doy gracias a Dios porque en este caso Judy sí lo tiene bien corto y ocho, es decir, no lo regañan, pero él sí lo instruye bastante en los caminos de Dios, porque el día de mañana va a ser una bendición para el mundo entero, ¿verdad? ¿Quién sabe si estamos teniendo
aquí se han visto tallas internacionales, ¿no? Que Dios lo use. Porque será grande delante de Dios. 15. Porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra y será llamado y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Imagínense ustedes. ¿Qué le está diciendo? Yo lo voy a cuidar. Yo no voy a permitir que sea un borracho, que sea una persona, hermano, es increíble cuando, mire qué bendición estar en la casa de Dios. Porque yo he visto, la otra vez miré a una persona que estaba toda mugrosa, y andaba con su cobija, hermano, todo mugroso. Y yo dije, Dios, ¿hasta dónde puede llegar el diablo? La gente dice, no existe el diablo. Y digo yo, ¿y qué fue lo que puede llevar a una gente así? A que ya pierde la personalidad, que se emborrache todos los días, a tal grado y tal forma se mete droga, que por último anda en las calles, todo mugroso, todo descuidado, todo, hermano. Eso solo puede ser Satanás. Eso no puede ser Satanás. Sin embargo, va a ser bendición. Y le dicen, no va a poder dar sidra. ¿Qué es la sidra? La cerveza. Pues. Aquí se sidra. Pero la sidra la hacen del trigo y el trigo lo fermentan. La cerveza es trigo fermentado. Y aquí está. Trigo o cebada, así combinado también. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Imagínense usted, qué bendición. Yo estoy terminando. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a convertir gente al Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, esto nos enseña una cosa muy importante. Número 1, para poder nosotros llegar a milagros, señales, tenemos que vencer la carne. Primero, hay un ejemplo de la carne. ¿Cuál es? ¿Qué Jesús habló de la carne? A la verdad, la carne está enferma. Usted ponga a orar. Mira, hermano, ponga a orar 2 horas a la carne y le va a resonar. Yo siempre lo he dicho. Usted póngase a orar 1 hora y en esa hora va a sentir que le duele de todo. Ponga una película de 1 hora y no va a sentir nada. Y decir, pero qué rápido. Mira la carne como es. Mira la carne como es. Está enferma. Está enferma. Pero nosotros tenemos que aprender una cosa, que esta es la lección de esta mañana. Nosotros tenemos primeramente que encender el incenso, que es la oración, y hay veces, yo me arrodillo, pero hay veces me paro y sigo orando parado, porque la Biblia no dice que todos tienen que orar postrados solamente. A veces me siento un rato. Pero ¿qué pasa? Yo le voy a decir una cosa. Escuchen bien lo que le voy a decir. Cuando nosotros salimos a predicar a otros países, vemos una gloria, la gente cae al piso, hay sanidades, salen demonios expulsados, los dones del Espíritu se mueven, Dios me da profecía exacta para la persona, pero la gente puede decir, pero este Señor, ¿qué tiene? Mire, lo que tengo es entendimiento en la Escritura, de poder orar primero y pedirle al que hace los milagros, y pedirle al que hace las señales, y pedirle al que hace los prodigios en oración. Y de ahí el Señor contesta la oración. Amén. Manifestándose, sanando y liberando. Porque si no estuviéramos mal nosotros, le robaríamos la gloria a Dios. Donde la gente pondría más arriba a un hombre que al mismo Cristo Jesús, que es el que hace los milagros. Al mismo Dios que hace las señales. Entonces, queremos ver una vida de milagros. Queremos ver sanidad a nuestro cuerpo. Queremos ver nosotros cosas grandes. Queremos ver ángeles. Queremos ver que nuestra familia se convierta. Queremos ver que nuestros hijos crezcan en un ambiente ministerial. Queremos verlo. Necesitamos nosotros encender el incenso. Saber, Dios nos llamó y en ese llamado divino que nos hizo, tenemos que despertar a la realidad. Tenemos una obra que hacer y eso es ministrar el altar de Dios poniendo incienso. Hay un último versículo que, ya que lo están grabando, Apocalipsis. Vaya conmigo a Apocalipsis.
para certificar lo que estoy predicando, porque todo tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Ocho, 3. Voy a leer desde el capítulo número 8, verso número 12, con esto voy a finalizar, donde dice: y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y le fueron dadas 7 trompetas. ¿Okay? 7 trompetas a los 7 ángeles. 3. Y otro ángel vino y se paró delante de ¿dónde? Aparte de los 7 vino otro ángel y se paró. ¿En dónde dice? Se paró delante de dónde? Del altar. Del altar. ¿Ok? Oiga, oído, aquí aparece otro altar. Recuerda que aquel es el altar del incenso. Este ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso. A esto está pasando en el cielo, para que los añadiese a las oraciones de todos los santos. ¿Se da cuenta? Ahí apareció el incensario de Dios. Entonces quiere decir aquí que, aquí está, que cuando nosotros entendemos que estamos ministrando el altar del incienso, cuando nosotros le ministramos con oración, algo va a pasar. Es decir, miren, ¿cuántos quisieran de ustedes que su oración fuera contestada? Amén. Ahora yo le digo una cosa, oído lo que le voy a preguntar: ¿cuántos de ustedes han orado y no ha sido contestada la oración? Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Agarrar más fuego, de agarrar más perfume, que es lo que hace el ángel, y dice: para que las oraciones sean contestadas, le voy a meter más incienso al altar. Amén. Se lo voy a leer mejor. Se lo voy a leer. ¿Ok? Desde arriba. Y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario, o sea que este estaba suelto, este incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. ¿Ok? Entonces, ahora le voy a decir una cosa. Situándonos bien sobre lo que está hablando Apocalipsis, hay tribulación en la tierra. Está la gran tribulación en la tierra. Está el anticristo atacando. Está también ahora lo que se llama, no solamente el anticristo, sino que ahora andan cortando cabezas. Ahora andan persiguiendo a cristianos. Aquí está hablando de los santos. Y estos están clamando: Señor, ¿hasta cuándo vengará la sangre de los santos? ¿Hasta cuándo vengará la sangre nuestra? Es decir, que para este entonces hay una matanza. Y están matando un montón de cristianos, están matando un montón de judíos que se quedaron en la gran tribulación, el anticristo. Entonces, cuando ellos claman, porque ahí están las 7 trompetas, ellos claman, el otro ángel llega: ¿sabe qué? Voy a añadirle incienso a la oración de los santos para que el Señor conteste la oración. Ahora, apliquémoslo para hoy en día. Si usted quiere que las cosas cambien, que las cosas sean transformadas y que sus oraciones lleguen delante de Dios, usted necesita tener altar de incienso. Porque ya no es un sacerdote del atrio, no va a ser un sacerdote del lugar santo, sino que va a ser un sacerdote del lugar santísimo. Donde usted le diga: mira, bendice a mi hijo, y él se va a decir: amén, te lo voy a bendecir. Señor, sana a tal persona, amén, te lo voy a sanar. Acuérdese que son oraciones que suben delante de la presencia de Dios. Señor, úsame, dame profecía, y el Señor te va a dar
profecía, porque tu oración no contesta. ¿Me estás explicando? Amén. Una cosa es orar y que no sea contestada la oración. Una cosa es orar y ser contestada la oración. Nosotros tenemos que tener incienso para que la oración sea contestada de parte de Dios. Amén. ¿Me estoy explicando? Amén. Si quiere que todo cambie en su casa, que todo cambie en su vida, que todo vaya bien, hay que orar a ese nivel. De que a veces el cuerpo no se acostumbra, pero después sí se va a acostumbrar. Sí se va a acostumbrar. Usted quiere sanidad para su cuerpo, necesita aprender a orar. Si yo que digo, no habéis ni tan siquiera podido orar una hora. O sea que, como quien dice, si 5 minutos no puede orar. ¿Me explico? Por eso queremos retomar en veces vigilias acá para apoyarnos en oración. Un sábado tal vez vamos a interceder. Amén. Tal vez un día domingo también reunimos nosotros y vamos a orar juntos para subir un incenso juntos delante de la presencia de Dios. Porque el único que puede cambiar y transformar las cosas es Dios. Amén. Amén. Queremos ver ciegos que miren, paralíticos que anden. Queremos verlo. Hay que levantar incenso al Señor. Póngase de pie, vamos a orar para terminar en este